Estar con ustedes nuevamente. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en esta noche, una vez más, participando en la live Plazón, la charla del productor. ¿Ok? Muchas gracias a los cientos de personas que se registraron en esta nueva charla de nosotros. Y aquí conmigo hoy, como ustedes bien saben, está mi amiga Lorena Gallardo. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? Hola David, buenas noches. Qué gusto estar con todos aquí online otra vez. Es muy importante estemos aquí presentes para escuchar el tema de esta charla tan importante y que nos va a traer tanto conocimiento que van a compartir con nosotros el doctor Mateus y la doctora Gabriela. Y David, es muy bueno estar aquí online como hablamos anteriormente, que todavía no podemos viajar, pero estar cerquita de ustedes de esta forma. Entonces, yo quería invitar ahorita la doctora Gabriela Pereira para estar aquí con nosotros. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola amigos, buenas noches David, Lorena, todos nuestros amigos de Sudamérica, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy hablando del tema técnico que más me encanta, que son galpones controlados. Hoy vamos a compartir un poco de mi experiencia de campo. Espero que puedan aprovechar bastante el tema y muchas gracias por la invitación. Agradecemos su presencia, Gabriela. Qué bueno, entonces ahorita vamos para el video de apertura de hoy. Hacer a cualquier momento preguntas aquí en el chat. No sé si está aquí o está aquí, pero ustedes pueden hacer preguntas y al final de cada charla los doctores van a contestar algunas preguntas y las que no tengan tiempo de contestar, vamos a estar contestando por correo. ¿Está bien? Lorena, tenemos una invitada hoy muy especial, la doctora Gabriela, que es especialista en climatización, es su especialidad. Creo que es una de las personas que conozco que más le gusta la climatización, las aves, y sabe mucho de climatización y hoy nos va a contar un poco de los beneficios que puede traer este tema en los galpones de ponedoras. David, yo veo cuando viajo con la doctora, es un gusto siempre escucharla, todo el conocimiento que tiene y a nuestros amigos de todos los países siempre les encanta también que nos traiga un poco de su conocimiento. Ella sabe mucho sobre eso. Bueno, doctora. Así es, Lorena. Bueno, sin más por el momento, entonces, doctora Gabriela, la palabra está con usted. Gracias, Dave, y gracias, Lorena. Bueno, me dejaron con una súper responsabilidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de climatización en ponedoras comerciales. El tiempo un poco corto, entonces vamos a hablar de la parte de los beneficios, de cómo hacemos para lograr esos resultados. Y cualquier duda que tengan, por favor, dejen su pregunta, que vamos a contestarla al final, o si no logramos al final, después les voy a contestar uno por uno. Muchísimas gracias otra vez y muy bienvenidos todos nuestros amigos de Sudamérica. Bueno, climatización en ponedoras comerciales. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué resultados esperamos cuando hacemos una inversión en un galpón climatizado? Lo que esperamos son pollas uniformes. Entonces estamos hablando de galpones de cría, recría, ¿no? Hasta 120 días. Mejor inmunidad.
persistencia de postura y menor mortalidad. Entonces, esos son los ítems que esperamos de un galpón climatizado. Un poco de resultados de eso que estamos hablando. Entonces, que tenemos una mortalidad acumulada hasta 17 semanas de más o menos 1.6%, o sea, una mortalidad súper baja. Persistencia de postura, diferencia del peso en recría hasta las 17 semanas, donde tenemos el peso de la tabla y el peso real del galpón climatizado siempre por encima del peso de la tabla. Como todos sabemos, cuando la gallina entra en pico de postura y tiene una exigencia física, lo que pasa es que cuando tiene bajo peso, baja más su peso y más tenemos problemas. Entonces, cuando la gallina está por encima del peso de tabla en la transferencia, tenemos mucho mejores resultados. Ese es un resultado de persistencia de postura en un galpón climatizado, donde podemos ver aquí que la gallina va hasta 90 semanas con muy buena persistencia de postura. Aquí tenemos resultado de una granja de 800,000 gallinas de un promedio de 6 años de busca de datos, y lo que encontramos fue en recría una mortalidad promedio de 1,5%, una uniformidad de 98.5%, el peso siempre de 10 a 12% por arriba del estándar, ¿no? Y en ponedoras tenemos 6% de mortalidad y huevos rayados de 7 a 8%. Entonces son resultados muy buenos. En una otra propiedad tenemos resultados haciendo una comparación en un galpón en una granja de recría, donde tenemos un historial de 17 lotes versus el galpón climatizado que ya está con 10 lotes. Entonces, ¿qué tenemos de comparación? La tabla genética nos dice que el peso de la gallina es 1,76 kg. El historial de esa propiedad, 1,67 kg, y el galpón climatizado, 1,106 kg. Entonces, siempre por encima del peso de la tabla. La uniformidad, 85%. El historial de la granja, 83%. Y el galpón climatizado, 91%. Nosotros sabemos que el suceso de un lote de producción está en su recría, está en la formación de la polla, en la inmunidad de la polla, en la uniformidad de la polla, que nos va a garantizar la uniformidad de los huevos, los picos de postura, menos mortalidad. Y la mortalidad de ese historial, la tabla nos dice 2.2%, el historial de la granja 3% y ese galpón climatizado 1%. Haciendo un cálculo bastante sencillo, tenemos 2% de diferencia de mortalidad, que son 2,000 gallinas, 2,000 pollas. 2,000 pollas por $5, tenemos $10,000, hablando solamente de reducción de mortalidad, aparte de todos los otros beneficios que tenemos en el galpón climatizado. Es un poco de resultados, pero mucha gente, cuando hago esas tablas, la gente me dice, pero Gabriela, yo logro esos mismos resultados. Yo solo mi mortalidad no es igual que esa, pero la uniformidad es buena, mi persistencia de postura es buena. Y yo pregunto, ¿cuál es el costo para lograr ese mismo resultado? Porque nosotros sabemos que cuando una polla está desuniforme, la gallina no va a lograr el pico de producción, tampoco va a lograr la uniformidad de los huevos. ¿Cuál es el costo para lograr eso? ¿Cuál es el costo nutricional que tenemos que hacer para hacer una reversión de todo el problema de manejo? Una gallina en producción que jadea necesita mucho más nutrientes en su alimento que una gallina que no jadea. Yo costumbro decir que el jadeo es la plata que está volando, ¿no? La gallina no puede jadear. Siempre que una gallina jadea, tenemos problemas de costos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo para lograr el mismo resultado? Esa es la pregunta que les voy a dejar. Bueno, cuando hacemos climatización en un galpón, ¿qué nosotros queremos? Queremos mantener el ave, el animal, siempre en su región óptima de confort.
O sea, no queremos que pase calor, tampoco queremos que pase frío. Y aquí hay un tema muy importante. Las gallinas son mucho más sensibles al calor que al frío. Y muchas veces no le damos atención al frío porque la gallina no muere. Y damos muchísima atención al calor porque la gallina muere. Pero en ese tema están los prejuicios mensurables y los prejuicios inmensurables. Entonces, los prejuicios mensurables son cuando mueren las gallinas, ¿no? Entonces podemos contabilizar 1, 2, 10, 100, 200 gallinas que murieron. Y las gallinas que no llegaron hasta la muerte, pero pasaron un súper estrés. ¿Cuánto de prejuicios o técnico que tenemos con esas gallinas? Lo mismo pasa con el frío. Entonces, un animal que pasó mucho frío, que tiene que consumir, que consumió mucho más alimento para generar calor en su organismo, va a tener otro costo de producción. Entonces, por eso siempre tenemos que pensar cuál es el costo que eso está nos generando. ¿Cuál es el mecanismo del estrés por calor? ¿Qué pasa en los animales? Entonces, tenemos aumento de la frecuencia respiratoria hasta 20 veces, hiperventilación alveolar, reducción de la presión del CO2, que genera alcalosis metabólicas, y con eso un desequilibrio hidroelectrolítico y mineral, que nos va a generar huevos pequeños y sin cascarón. Una vez yo me fui a hacer una consultoría en un país en Latinoamérica súper, súper, súper caluroso. Y yo me fui en un galpón de gallinas con 50 y pocas semanas, 50, 60 semanas, que ya estaba con 50% de huevos sin cascarón. O sea, las gallinas jadearon tanto, tanto, el desequilibrio electrolítico ha sido tan fuerte que ya no tenía más de dónde sacar calcio. Entonces ya estaba ya con huevos sin cascarón. Pero hablando de un estrés, cualquier estrés que no sea el calor, que puede ser frío, que puede ser el despique, que puede ser un manejo en la granja que generó un estrés, tenemos la activación del sistema nervioso central, la corticotrofina, que va a actuar en la adenocorticotrófica, la glándula pituitaria, que va a producir el cortisol, y el cortisol, como sabemos, es la hormona de la inmunosupresión. Entonces, en ese momento tenemos un estrés que genera inmunosupresión. Entonces, aparte del estrés por calor, también tenemos el estrés de manejo, el estrés por frío y todo el sistema del estrés en los galpones. Cuando nosotros hablamos de climatización, de manejos modernos, de cambio de sistemas en granja, ¿por qué hablamos eso? El doctor Mateos nos va a hablar mucho mejor que vio después de ese tema, pero las gallinas cambian, la genética cambia, la necesidad de las aves cambia con el tiempo. Entonces nosotros teníamos una ponedora que tenía un pico de postura un poco más tarde y una persistencia no tan larga. Hoy tenemos una gallina con un pico mucho más temprano y con una persistencia de postura mucho más larga. Entonces, ¿cómo podemos tener una gallina con mucho más desempeño, con mucho más necesidades, con mucho más potencial genético y la colocamos en el mismo ambiente? No, la gallina, para sacar lo mejor de ella, la mejor genética, aprovechar todo que ese animal nos puede dar, necesitamos un ambiente controlado. ¿Qué controlamos entonces en esos galpones? Controlamos la sensación térmica, que es la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la calidad del aire y la iluminación. ¿Cuáles son los principales desafíos de lograr todo eso? Bueno, en recepción, en cría, tenemos que calentar y tenemos que ventilar. Y aquí les voy a contar una pequeña historia. Mi primer contacto con ponedoras ha sido no voy a decir cuánto tiempo ya, pero ha sido bastante tiempo, que me invitó en la época que yo era asesora técnica, una empresa de vacunas, me invitó a hacer una consultoría en un cliente, que ese cliente decía que la vacuna generaba enfermedad. Y para ellos no, que la vacuna es súper segura, una empresa, una de las más grandes empresas de vacunas del mundo, ¿no? Entonces fuimos a su cliente y yo me fui de allí a la granja.
Y estaba todo muy tranquilo de día, las politas muy bien, súper confortables, súper tranquilo. Y yo le dije, no, aquí hay algo malo, tengo que venir en la madrugada. Entonces me fui a la granja de madrugada y me di cuenta con la situación que está aquí en mi charla. Eh, Noté que los números de CO2, temperatura y humedad no estaban de acuerdo. Entonces aquí, no sé si todos pueden ver ahí, pero el CO2 estaba a 4.734 ppm y en otro punto del galpón 5.167. Lo que pasó es que yo caminé en el galpón y me di cuenta que las pollas estaban tranquilitas, no hacían ruido. Y el técnico que estaba conmigo me dijo, oye, mira qué bueno, la calefacción está perfecta. Y bueno, yo no tenía mucha experiencia, ¿no? Con ponedoras, conocía pollos, ¿no? Y para mí estaban muy tranquilitas, nada de ruido. Entonces yo pegué a la jaula. Cuando yo pegué a la jaula, las pollas subieron su cabeza y otra vez se durmieron. Y dice, oye, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Y entonces paré a medir el CO2 y las pobres politas estaban intoxicadas con el CO2. Por eso no hacían ruido y estaban tan tranquilitas. La temperatura estaba buena, de verdad, 30 grados, 27 grados, pero el CO2 estaba muy alto. Y el CO2 genera letargia. Entonces las politas estaban durmiendo. ¿Y qué pasa con eso? Cuando duermen, no comen, no toman agua y tienen todo el problema que ya sabemos, ¿verdad? Esa era una granja que tenía el galpón de recepción, de cría, y el galpón de recría en separado. Entonces tenía una transferencia de una fase a otra. Y en esa transferencia hacían la vacunación. Cuando las politas salieron de ese galpón que los enseñé con 5.000 ppm de CO2, 80-90% de humedad, porque un galpón todo sellado, sin ventilación en una región fría y con una humedad bastante alta, porque claro, el galpón estaba todo condensado adentro, las gallinas salieron de ese galpón y se iban a ese otro galpón. Y ese otro galpón, todo abierto, ¿no? Entonces las gallinas estaban en un estrés, intoxicadas por CO2, en un galpón totalmente cerrado para mantener la temperatura. Luego tomaban la vacuna y se iban a ese otro galpón abierto, sin CO2, ¿verdad? 465 CO2 del CO2 ambiente, pero 18 grados. Y fíjense el comportamiento de las pollas, amontonadas. Entonces, aquí en ese momento, las pollas están pasando por ese proceso de inmunosupresión, por el cortisol, por el frío, aparte de la transferencia que han pasado, y esa inmunosupresión junto con la vacunación sí estaba generando enfermedad. Entonces, el problema no era la vacuna, el problema era el manejo del ambiente, del estrés que estaba generando la enfermedad en el animal. Entonces, eso podemos nos dar cuenta en esa visita. Entonces, en recría, tenemos que reducir el impacto de la temperatura en transferencia cuando hay, ¿no? De piso, recría, de cría para recría. Entonces, esos son desafíos. En producción, ¿cuál es el desafío que tenemos? En el invierno, renovación de aire y en el verano, remover el calor del galpón. Entonces, tenemos la fase de cría, recría y producción, o tenemos que pensar cómo vamos a hacer esos sistemas. ¿Cuál es la diferencia entonces de un galpón climatizado, un galpón abierto, no climatizado? Hablando aquí de un galpón abierto, de jaulas, fíjense que afuera la temperatura está mucho más fuerte que adentro, pero en los laterales tenemos una diferencia, una temperatura, perdón, diferente de la temperatura aquí al centro. Entonces, esas gallinas están sufriendo con todo lo que está pasando afuera. No tenemos el control entre la diferencia de la temperatura afuera y de la temperatura adentro. Lo que pasa afuera pasará adentro y no tenemos el control de hacer esos cambios. Es en un otro galpón vertical, abierto, sin climatización. ¿Y lo que está pasando aquí? Tenemos una realidad térmica
en la lateral derecha, una realidad térmica en el centro, en el piso 1, 2, 3 y 4, son todos diferentes. En el lateral izquierdo, otra realidad térmica. Y nosotros queremos que las pobres gallinas nos den huevos uniformes. Nosotros les damos climas diferentes, temperaturas diferentes, condiciones diferentes, pero queremos huevos uniformes, ¿no? Fíjense que, claro, esta es una foto térmica donde podemos ver todas esas diferencias, pero eso es lo que pasa en nuestros galpones que no tienen ambientes controlados. Hablando del galpón climatizado, en jaulas verticales, fíjense en esta foto, estamos mirando la lateral derecha y el centro del galpón y todos los pisos tienen la uniformidad de temperatura. Entonces, no tenemos más diferencia entre laterales, centro, piso y piso. Tenemos una uniformidad de temperatura mucho mejor en todo el galpón. Y aquí otro galpón, una otra situación también demostrando la uniformidad de temperatura que tenemos en lateral derecha, izquierda y el centro del galpón. Entonces, aquí en ese momento sí tenemos una uniformidad donde podemos esperar de las gallinas una producción más uniforme. Bueno, entonces el galpón climatizado, ¿qué tenemos en el galpón climatizado? Entradas de aire climatizada y extractores del otro lado. Pero, ¿cómo proyectar, cómo manejar y cómo obtener mejores resultados? Primer punto de todos, conocer la región donde vamos a colocar este proyecto. Un galpón para Panamá es diferente de un galpón del norte de Perú, que es diferente de un galpón que se hace en Paraguay. Quizás en Paraguay tenga que tener todo que tiene en el Panamá y en el Perú, pero es otro proyecto, ¿no? Tenemos que conocer cuál es la amplitud térmica, cuál es la amplitud de humedad, y ahí con esos datos sí podemos hacer un proyecto. Es un error muy grande irse a una parte del mundo, fijarse en un galpón y decir, oye, mira, este galpón es maravilloso, voy a hacer un galpón así en mi país. No, hay que estudiar cuáles son las diferencias térmicas, las diferencias de humedad, para entonces en ese momento hacer el proyecto para su mejor eficiencia, el mejor costo-beneficio para su país, para su región, para su ciudad, y así vamos. Entonces, buscar la estación meteorológica más cercana del punto donde se va a hacer el galpón. Estudiar bien la amplitud térmica, la amplitud de lluvias, la humedad relativa y así para hacer el proyecto. Entonces, un galpón controlado completo, sea un poco más velocidad de aire, un poco menos velocidad de aire, un poco más, poco menos de inlets, que vamos a hacer el proyecto especial para cada región. El galpón tiene que tener un ingreso de aire climatizado, los inlets que hacen la ventilación mínima y ventilación de transición, y los extractores que hacen la presión y la salida del aire dentro del galpón. ¿Cuáles son los tipos de ventilación de un galpón climatizado? Ventilación mínima, que es ventilación de invierno, ventilación de transición, que es la ventilación de la temperatura ideal, y la ventilación túnel, que es la ventilación del clima de calor verano. Cuando hablamos invierno y verano, estamos hablando para los animales. No estamos hablando de invierno y verano para nosotros, ¿no? Para una gallina, que es una situación de invierno en producción, siempre que la temperatura esté por debajo de la temperatura deseada. Entonces, si la deseada de una gallina son 23 grados, siempre que tenemos 20 grados en invierno, ¿ya? Si estamos en un galpón de cría, recría, de primera semana, que la temperatura deseada son 32, 33, 34 grados, depende de la situación de la humedad. Siempre que esté por debajo, estamos hablando de temperatura de invierno. Entonces, el invierno para los animales, no para nosotros. Por ejemplo, ahora estamos aquí en Criciúma, hace muchísimo frío, yo estoy a punto de morirme de frío, y la gente de aquí está acostumbrada. Entonces, si nosotros vamos a decir que el invierno es para nosotros, cada uno tiene una sensibilidad. Entonces, ventilación mínima, siempre que la temperatura esté por debajo de la deseada, no importa la edad del animal. La ventilación de transición,
cuando la temperatura esté igual a la temperatura deseada. Ventilación túnel cuando la temperatura esté de 2 a 3 grados por encima de la temperatura deseada. Es así que hacemos el manejo de los galpones climatizados. ¿Cómo se hace ventilación mínima? Bueno, la ventilación mínima se hace con inlets, ventilas, ¿no? Que son ventanitas instaladas a lo largo de todo el galpón. Entonces, así, ventanitas instaladas a lo largo de todo el galpón, donde hacemos el ingreso de aire frío. Fíjense aquí, es un galpón de producción ese, ya que tiene los inlets ahí en toda su extensión. Y aquí está el ingreso de aire. Entonces, el aire ingresa frío justo al techo y se va calentando con el aire que está dentro del galpón. O sea, el aire frío no tiene contacto con las aves. ¿Cómo que pasa esa ventilación? Entonces, imaginemos que tenemos afuera el aire con 4 grados y 100% de humedad relativa. Cuando el aire ingresa en el galpón, mezclándose con el aire que está adentro, más caliente, el aire cambia su propiedad física. Entonces, el aire va ganando temperatura y ganando capacidad de retener el agua. Entonces, con eso sube la temperatura y baja la humedad relativa, una vez que la velocidad de ingreso del aire está correcta. Entonces, fíjense que la temperatura sube y la humedad relativa baja. Y así se distribuye por todo el galpón. Entonces, hay mucha gente que a veces cuando enseño esa pantalla me dice, no, pero si afuera la humedad es muy alta, yo voy a meter toda esa humedad dentro del galpón. No. Humedad relativa no es volumen de agua. Humedad relativa es la capacidad que el aire tiene de retener el agua. Entonces, puede ser que ese aire de 4 grados con 100% de humedad tenga el mismo volumen de agua que el aire de 27 grados con 25% de humedad. Pero el aire con 27 grados tiene más capacidad de retener el agua que el aire con 4 grados. Entonces, esa es la diferencia. La ventilación mínima hace el cambio la forma física del aire al ingresar al galpón, a ganar temperatura y bajar la humedad relativa. ¿Cuándo que la humedad externa influye en la humedad interna? Cuando hacemos una ventilación sin velocidad correcta de ingreso. Entonces, si ese aire que ingresa en ese inlet ingresa con baja velocidad, ese aire va a caer y ahí sí va a tener influencia en la humedad relativa del galpón. Pero si el aire ingresa con alta velocidad, haciendo la mezcla correcta con el aire que está dentro del galpón, siempre el área más arriba, porque el aire caliente siempre está arriba, el aire del inlet se va arriba mezclándose con el aire del galpón y cambia su propiedad física manteniendo las condiciones que queremos adentro del galpón. Entonces no hay que temer que la humedad afuera está alta y que va a entrar humedad dentro del galpón, una vez que se hace la ventilación correcta. La ventilación mínima bien hecha con inlets garantiza la uniformidad de temperatura entre los dos extremos. Cuando no tenemos inlets y hacemos ventilación mínima arrastrando el aire por todo el galpón, tenemos una diferencia de temperatura de hasta 10, 12, 13 grados, dependiendo de la cantidad de gallinas que tenemos en el galpón y del frío que hace afuera. Acuérdense que 20 grados afuera es frío para gallinas, ¿ya? Imagínense un galpón de producción que tenemos 20 grados afuera, un galpón de 100,000 gallinas, que el aire de ventilación mínima ingresa en baja velocidad y va mezclándose con todo el calor generado por las aves. Si tenemos 20 grados de ingreso, más el calor de 100,000 gallinas, al fondo de ese galpón vamos a tener 30 grados, seguro que sí. Entonces, ¿qué decisión tomamos en ese momento? Prender más extractores, ¿verdad? Porque la gallina que está al fondo va a morir de calor. Entonces, prendemos más extractores. En el momento que prendemos más extractores, aumentamos la ventilación al frente del galpón, que el aire estaba ingresando con 20 grados. Entonces, 20 grados más el flujo de la velocidad de aire
tenemos las pobres galinas del inicio del galpón muriendo de frío. Las galinas del medio del galpón, más o menos bien, y las galinas del fondo no se van a morir porque pusimos más ventilación, pero tampoco están a 100% de su confort térmico. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos inlets para ventilación mínima. En la ventilación de transición, cuando la temperatura empieza a subir, empieza a quedarse muy cercana de la deseada, queremos colocar más aire en el galpón, pero no queremos generar velocidad de aire. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos más extractores, seguimos con los inlets. En algunas situaciones podemos tener el túnel trabajando en asistencia con los inlets, los dos sistemas trabajando juntos, y con eso tenemos más volumen de aire. ¿Cuál es el límite de la ventilación de transición? El cambio del volumen de aire del galpón en 2 minutos. Entonces, ese es el cálculo que tenemos que hacer para saber qué cantidad de extractores vamos a llegar a hacer ventilación de transición. Entonces, el volumen total de aire entre 2 minutos, entre la capacidad del extractor que tenemos en la granja, y nos va a decir hasta cuántos extractores vamos a trabajar en ventilación de transición. La temperatura sigue subiendo y pasamos para la ventilación túnel, donde de verdad queremos colocar velocidad de aire en el galpón y generar sensación térmica. ¿Cuál es la velocidad de los galpones para cálculo de los proyectos? En producción, de 2,5 hasta 3,5 metros por segundo. ¿Quién va a determinar qué velocidad vamos a trabajar? Primero, la temperatura de la región donde vamos a hacer ese galpón, la humedad de la región donde vamos a hacer ese galpón y cuán largo va a ser ese galpón. Entonces, un galpón en una región que la humedad no llega más de 80%, la temperatura 30, 28, 32 grados, y el galpón va a tener 130 metros de ancho. ¿Podemos hacer el galpón con 2,8 metros por segundo? Por supuesto que sí. Pero si vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, para Panamá, que hace 40 grados con 90% de humedad relativa en un galpón de 160, 170 metros de largo, tenemos que colocar 3,5, 3,4 metros por segundo. Entonces, esas son las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer este proyecto. En un galpón de recría, igual, entre 2,5 y 3 metros por segundo. Pero oye, Gabriela, ¿es la misma velocidad de producción? Claro, pues las gallinas se quedan ahí hasta 120 días y después van para un galpón de producción. ¿Cuál es la diferencia de necesidad que tiene esa polla que tiene más peso que va a tener la gallina de producción? Entonces, sí, la velocidad tiene que ser igual para proyecto. Claro que va a usar menos ese requerimiento de velocidad, porque la polita va a empezar con un día hasta que tenga ahí unas 8 semanas. Ahí sí vamos a empezar con más ventilación. Y la producción puede ser que desde el primer día ya empiece con ventilación total, pero para proyecto tenemos que tener en cuenta que la velocidad tiene que ser muy cercana. El enfriamiento evaporativo, que son los paneles, donde el aire caliente tiene contacto con el agua, hace evaporación e ingresa en el galpón frío. ¿Hay regiones que no es necesario colocar enfriamiento evaporativo? Sí, sí, hay regiones que no es necesario, pero en regiones donde se necesita, sí tenemos que colocarlo. Y aquí hay un tip bastante importante. Que ha pasado mucho aquí en Brasil y en los galpones de ponedoras de toda Sudamérica. Se colocaba los paneles evaporativos sin hacer el doghouse, la casita de perro, ¿no? Que llamamos, que es el espacio entre el ingreso del aire del galpón y el ingreso del aire en el panel evaporativo. Tenemos aquí una distancia de no mínimo 60 centímetros entre el panel evaporativo y el ingreso de aire en el galpón. Aquí podemos ver un poco mejor, ¿no? Tenemos aquí en ese galpón un poco más o menos unos 80 centímetros entre el ingreso de aire y el aire en el galpón. ¿Para qué sirve?
para controlar la presión del aire que ingresa en el galpón. Entonces, fíjense que ese no tiene el espacio. El panel está derecho al ingreso de aire del galpón. ¿Qué pasa aquí? No tenemos el control de presión, no tenemos uniformidad de ventilación, no hay control de velocidad de ingreso de aire y tiene mayor ingreso de humedad. Cuando ingresamos en un galpón de ponedoras con paneles evaporativos y fijamos agua en el piso, estamos seguros que algo en el proyecto está mal. No podemos tener agua en el piso pasando del panel evaporativo para dentro del galpón. ¿Qué hace el doghouse? El doghouse, la casita de perro, ¿no? Ese espacio tiene la función de restringir la entrada de aire para mantener la presión del galpón estable. Favorece el desempeño correcto del panel evaporativo y reduce el ingreso de humedad. Bueno, el aire tiene que pasar por el panel evaporativo con 1.8 a 2.2 metros por segundo de velocidad para que tenga buena eficiencia de enfriamiento. El aire no puede pasar por el panel evaporativo con mucha velocidad, sino no tiene tiempo de hacer evaporación y de enfriar el aire. Pero cuando el aire ingresa en el galpón, tiene que ingresar con más velocidad para que tenga buena distribución adentro del galpón. Para cambiar esa velocidad, tenemos que tener ese espacio. Si el panel evaporativo está en la pared del galpón, el aire va a pasar con 4,5 metros por segundo por el panel evaporativo y va a arrastrar el agua adentro del galpón. O sea, no vamos a tener la mejor eficiencia que podríamos tener de panel evaporativo. Y aquí está cómo debe ser el ingreso de aire en ponedoras. Aquí una jaula, el túnel door, el espacio, el doghouse y del otro lado el panel evaporativo. Y aquí el doghouse haciendo el control de presión del galpón que abre y cierra siempre que se prenden los extractores. Que abre por presión siempre que se abre y se cierran los extractores cuando necesario. Ahora, fíjense aquí, un galpón climatizado, aquí está el ingreso de aire y no tenemos túnel door en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? El aire ingresa y camina por el galpón siempre por donde es más fácil. Si el aire se choca con la jaula y no tiene una dirección para seguir, enfría aquí donde está ingresando el aire, mire acá y acá, y no tenemos un buen flujo de distribución. Otro punto bastante importante es el manejo del panel evaporativo. Cuando me fui a hacer esa visita, yo tomé esa foto al lado del panel evaporativo, mirando a los extractores. Fíjense que acá al fondo hay un calor, parece un humo que no sale del galpón. ¿Por qué? Porque en esa propiedad estaban prendiendo los paneles evaporativos para que no se prendan más extractores. Entonces, en ese punto donde yo estaba frío, allá al fondo estaba bastante caluroso, pero el promedio estaba bueno. Que acostumbro decir, ¿no? Estaba con la cabeza en el horno, el pie en el freezer, pero el promedio era bastante bueno. Cuando el promedio es bueno, no se prende más extractores, pero el promedio sigue bueno. Entonces el calor no sale. El diseño del galpón y la ubicación de los equipos. Y aquí tenemos otro punto bastante importante. El túnel duplo. Cuando hablamos del túnel duplo, el ingreso de aire al centro y los extractores en los laterales, o el ingreso de aire a las puntas y los extractores al centro, tenemos que tener la velocidad que hicimos en nuestro cálculo. Entonces, nuestro galpón tiene que tener 2,5 metros por segundo de velocidad. Tiene que tener 2,5 para un lado, 2,5 para el otro lado. Lo que pasa que mucha gente, para no gastar tanta plata, o hasta mismo
Las personas que hacen los proyectos dicen, no, y esos son 2 extractores, vamos a colocar 6 de un lado y 6 del otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos mitad de la velocidad de aire. No, pero mira, el tiempo de cambio es mucho más rápido. El aire va a cambiar mucho más rápido, sí, ¿verdad? Te cambia más rápido, pero quien hace la sensación térmica es la velocidad de aire. Quien hace la sensación térmica no es el tiempo de cambio de aire, es la velocidad. Entonces, no sirve dividir la cantidad del extractor. En un galpón túnel tenemos con los mismos 12 extractores hasta 140, 150 de largo con 3 metros por segundo de velocidad y vamos a lograr el mismo resultado zootécnico. Galpones con ventilación lateral. Bueno, eso que estamos mirando aquí en esa foto solo pasa en los dibujitos. De verdad que en el campo, ni en sueño. Yo me fui una vez a hacer igual una visita técnica en un galpón de ese, en un país de Sudamérica, y me fui en los pasillos midiendo la velocidad de aire. En ese primer pasillo teníamos 3 metros por segundo, más o menos, en el segundo pasillo. 0, en ese 0, 0, 0, 0, 0, 0 metros por segundo. Y aquí teníamos 2, 3 metros por segundo otra vez. El aire no pasa por donde es difícil. El aire solo pasa por donde sea más fácil. Entonces el aire iba por arriba, por abajo, pero jamás por el medio de la jaula. Pero en los dibujitos sí pasa. Entonces, no, jamás, no funciona. El mejor costo-beneficio. El túnel simples, un ingreso de aire, la salida en los extractores, inlets. La cantidad de inlets va a depender del clima de la región. En regiones más frías necesitamos más inlets, en regiones menos frías necesitamos menos inlets. Eso depende del proyecto que se va a hacer para cada una de las regiones. De 2,5 metros por segundo hasta 3, 3,5 metros por segundo, depende de la humedad, del largo del galpón, pero siempre ese va a ser el mejor costo-beneficio. Bueno, ¿qué tenemos de conclusiones? Tenemos mejor desempeño zootécnico, mejor respuesta inmunológica, mejor persistencia de postura, optimización de mano de obra. Y yo considero tal vez ese uno de los puntos más importantes, la estabilidad de resultados durante el año. Lo que pasa es que muchas veces tenemos la indicación de la gente, oye, cuando llega un calor muy fuerte, mi lote cae demasiado de desempeño y tengo que darle electrolitos, tengo que dar más calcio, tengo que dar más vitaminas, la gallina no come, necesito colocar más metionina para que pueda tener buen tamaño del huevo, y eso no pasa en los galpones climatizados. Podemos esperar el mismo costo de producción, el mismo costo nutricional y estabilidad de resultados durante todo el año. Mayor viabilidad. Muchísimas gracias. Ese era un poquitito que yo quería hablar con ustedes de mi experiencia con ponedoras. Excelente, excelente, Gabriela. Muy buena la charla. Muchas gracias. Creo que fue muy provechosa. Muchos detalles que son extremadamente importantes para el manejo y para el diseño de los galpones. Entonces, creo que hay bastantes preguntas. Vamos a las preguntas entonces, Lorena. Bueno, creo que Lorena ya tiene varias preguntas para ir para hacer a la doctora Gabriela. Lorena, dejo contigo las preguntas para la doctora. Excelente. Qué montón de informaciones.
Doctora, creo que vamos a tener que hacer la próxima live sobre climatización, porque no se imagina la cantidad de cosas que nos han enviado, difícil inclusive de escoger. Quiero agradecer a todos los que están online con nosotros. A quien no pude responder o algo, vamos a estar, yo tengo los correos de ustedes y vamos a estar con el tiempo que tenemos también. Escogí algunas preguntas. Bueno, primeramente el profesor Vasco de Basilio de Venezuela nos pregunta ¿cuál es la recomendación y condición climática de temperatura y humedad que más recomiendas para la climatización? Y lo otro también que preguntan es ¿qué ajustes recomiendas para realizar la climatización cuando se pasa de cría, de la recría, como dicen algunos países, para la postura ya de la gallina grande? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La temperatura deseada para producción va a ser más o menos 23 grados, depende de la línea genética, con humedad de 60 a 65%. El cambio de recría para producción no tiene que existir cambio. El único cambio que va a tener el animal va a ser del galpón. No tiene que tener cambio de temperatura. Si la temperatura en su última semana o si sus últimas semanas en recría, ya debería estar igual la temperatura del galpón de producción. Entonces, el set point que vamos a tener en el galpón de producción tiene que ser el mismo set point que debería estar en el galpón de recría en sus 3 últimas semanas, para que el cambio sea únicamente el cambio de la transferencia y no de la transferencia más de la temperatura. Entonces, siempre mantener entre 23 y 24 grados con 60 a 65% de humedad relativa. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Les voy a hacer una preguntita más porque yo sé que estamos con el tiempo corto. Es del ingeniero Jorge de la zona de Crespo, Entre Ríos, que es una zona con bastante postura comercial. ¿A partir de qué longitud de galpón conviene instalar los extractores en ambos extremos del mismo? Y en caso que se haga eso, con la entrada de aire al centro y galpón ancho con varias filas de jaulas en batería, ¿cómo podemos evitar las zonas muertas de ventilación en la parte central? Perdón por la respuesta, pero no se puede evitar. El problema es el ingreso de aire al centro del galpón. Entonces, ¿cómo nos vamos a lograr el flujo de aire hasta el centro? Vamos sí tener un área muerta ahí. Por eso que cuando se hace el túnel doble, se usa el doghouse, el túnel door, que hace la dirección de aire hacia arriba, y eso ayuda un poco, pero no elimina 100% el área muerta ahí al centro, porque la propia jaula restringe que el aire llegue hasta ahí. No hay mucho que hacer. Yo ya veí extractores de techo jalando el aire por ahí para que no se haga una zona muy muerta, pero igual no cumple su función y hay una zona muerta. Pero si toma la decisión de hacer un galpón muy largo y hace el ingreso de aire en el centro y los extractores en la punta, se asume que ahí en el centro hay una zona muerta de aire y no hay mucho que hacer. Qué bueno, Gabriela, qué buenas las preguntas, excelente preguntas. Nosotros agradecemos a todas las preguntas, recordando que las preguntas que no contestaron, que no pudimos contestar ahorita, por favor, nos envía el correo, mi correo, que es david@plazon.com.br, o al correo de Lorena, lorena@plazon.com.br, que con mucho gusto vamos a contestar a todas las preguntas. ¿No es así, Lorena?
Así es, muchísimas gracias. Entendidísimo y perfecta la charla. Gracias, Gabriela. Entonces nos quedamos aquí en la noche de hoy. Muchas gracias a todos. El trabajo continúa en cada galpón de cada productor y productora. Un abrazo a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Saludos. noches. Gracias.